Imaginemos que este es un átomo. Lo voy a dibujar así, por supuesto que en realidad los electrones son cuánticos, por lo tanto no están definidos en un lugar concreto del espacio, sino que se ven más como una nube. Pero bueno, eso lo dejamos para después. Impresionante, ¿verdad? Lo que acaban de ver no es una clase universitaria de física, sino que es Jano Quantum, de tan solo 13 años, explicándonos cómo funciona el universo. Y en el video de hoy no solamente vamos a charlar con él, sino que vamos a poner a prueba sus conocimientos de física con juegos, explorando las áreas más fascinantes de esta materia. Acompáñenos en esta aventura. Hola Jano, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme. De nada. Para nosotros es un gusto tenerte acá y Gracias. poder disfrutar de este momento. Es algo único, la verdad. Gracias por venir. En primer lugar, me gustaría que le cuentes al público quién sos y a qué te dedicas. Bueno, yo soy Jano Quantum y me considero un divulgador de ciencia. A mí me encanta poder explicar temas de ciencia, sobre todo de física cuántica, de manera sencilla, o por lo menos lo intento, porque a veces es difícil, para que la gente lo pueda entender, porque la verdad que es una herramienta que a mí me sirve mucho. Yo he visto muchos divulgadores científicos y la verdad que me encanta poder darle eso a la gente, brindarle esa sabiduría, pero de forma sencilla. Bien, ¿y por qué física y no otra rama de las ciencias? ¿Qué es lo que te llevó a querer a la física? Bueno, en realidad no es solo física, por ejemplo, tengo muchos videos hablando de química, de astronomía también, y de mineralogía, porque la verdad que también me gustan los minerales, las piedras. ¿Cuál fue el primer momento que decís, a partir de acá me quiero dedicar a esto y quiero compartir este conocimiento con los demás? Bueno, yo desde que nací soy un ser muy curioso. Y bueno, yo he atravesado muchísimas ramas del conocimiento que me apasionaron e investigaba, pero a la física cuántica en particular, por ejemplo, llegué al estar viendo un video de astronomía en YouTube. Sí, supuestamente era de astronomía, pero terminó hablando de física cuántica. Así que cuando vi ese video me interesé tanto en el tema que decidí seguir investigando e investigando, y así me dejé llevar por el río de la curiosidad para llegar a como estoy ahora. Genial. ¿Qué opinas de los demás chicos de tu edad y chicos que piensan que en realidad la física tiende a ser aburrida o con muchas cuentas matemáticas y no les gusta por eso, les parece tediosa? Bueno, resulta que hay distintos modos de encarar el tema de la física. Por ejemplo, yo creo que la mejor forma de encararlo es desde las cosas divertidas y el pensamiento lúdico, ¿no es cierto? Porque hay temas que podemos entender muy bien las fórmulas, pero si no entendemos cómo interpretar ese tema, no vamos a poder tener una visión acertada de cómo es. Por ejemplo, a mí me dicen la fórmula de los orbitales de un átomo. Ahora, si yo no entiendo, no puedo visualizar lo que está pasando en esa fórmula, va a ser 3 veces más difícil y menos apasionante. Claro, entiendo. ¿Qué crees o qué concepto físico te gustaría explicar usando tu entorno? Bueno, antes de todo entendamos qué es la física cuántica, porque la mencioné varias veces, pero no expliqué bien qué es. Claro. La física cuántica es la ciencia que estudia las cosas muy chiquititas. Por ejemplo, los átomos, cosas de nivel atómico, de la escala del átomo o incluso un poquito más grandes, y cosas subatómicas, como lo que hay adentro del átomo. Como sabrán, el átomo es una partícula que forma todas las cosas que vemos, como esta mesa, este ukelele, todas las cosas que vemos están formadas por átomos, en este caso. Y resulta que los átomos están formados por protones, neutrones y electrones, como se suele enseñar en el colegio. Los electrones rodean el núcleo atómico que está formado de los protones y los neutrones. Ahora, lo que no mucha gente sabe es que adentro de los protones y neutrones hay otras partículas más que se llaman quarks. Estos quarks vienen de 6 tipos, pero solamente se ven 2 en los protones y neutrones que están acomodados de diferentes formas. Y cuando esos quarks se van uniendo, van formando los protones y neutrones, y cuando se unen más, forman los átomos y las moléculas, y así se empieza a formar toda la materia que podemos ver. Sí, es desde mi punto de vista fascinante, y además
toca temas muy profundos y muy abstractos, porque es algo que no podemos ver con nuestros ojos. Sí, porque en esas escalas lo que diferencia la física cuántica de la física clásica es que hay reglas, por así decirlo, que siguen las cosas cuánticas que no observamos todos los días. Por ejemplo, cosas como la superposición cuántica. Hay partículas o sistemas cuánticos que pueden estar en varios estados al mismo tiempo. Por ejemplo, un electrón que orbita, podríamos decir, a varias velocidades al mismo tiempo, o que está en todas las posiciones al mismo tiempo. Cosas así se explican por la cuántica. Las cosas cuánticas pueden seguir esas reglas. Y algunas son tan extrañas como que las partículas pueden llegar a atravesar barreras sólidas, como si tuviéramos a una persona en una habitación y cuando dejamos de mirar y la volvemos a ver atravesó una pared que no debería poder haber atravesado, y cosas así. Claro, es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Sí, en realidad sí lo podemos entender porque con las fórmulas y todo se ha podido visualizar y justamente se conoce bastante de este mundo. Aún así hay varios enigmas y cosas que todavía no se terminaron de entender, y es una rama bastante abstracta de visualizar, por así decirlo, porque las cosas no siguen esas reglas que solemos ver. Por ejemplo, no hay, justamente, el electrón puede estar indeterminado en varias posiciones al mismo tiempo. Y eso no ocurre todos los días. No vemos un auto yendo a diferentes velocidades al mismo tiempo, con diferentes cantidades de personas adentro, ¿no? Entiendo. ¿Y cuál de estos misterios te gustaría descifrar algún día? Bueno, hay uno que creo que le serviría a todo el mundo. Y resulta que es el unificar las 4 fuerzas fundamentales. Explico. El universo funciona gracias a 4 fuerzas fundamentales que lo rigen. Serían la gravedad, que todos conocemos, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Estos últimos dos se observan, por ejemplo, en algunos fenómenos radioactivos, y la fuerza fuerte, la fuerza nuclear fuerte, es la que mantiene unidos a esos quarks adentro de los protones y neutrones para que pueda formar el átomo, en este caso. Bueno, resulta que en el inicio del universo, cuando ocurrió el Big Bang, se dice que todas estas fuerzas estaban unificadas. Es decir, que en una sola fuerza, y esta fuerza se cree que tiene que ser cuántica, porque todas las demás son fuerzas cuánticas, menos la gravedad, porque la gravedad actúa a escalas muy grandes. Si yo agarro algo, por ejemplo esta carta, la dejo caer, va a caer, pero la gravedad es una fuerza débil. ¿Por qué? Porque si yo tengo un solo átomo, este átomo, si pongo otro átomo al lado, estos átomos casi no van a sufrir interacción gravitatoria y va a ser muy difícil que se junten, porque no se atraen mucho, no tienen mucha masa. En cambio la Tierra son trillones de átomos y entonces sí nos atraen. Pero, por ejemplo, en el caso de una partícula cargada, que está actuando el electromagnetismo, en escalas atómicas sí se pueden observar fenómenos donde la energía de estos fenómenos es relevante. Lo mismo con la fuerza fuerte y la fuerza débil. Por eso se dice que la gravedad es una fuerza clásica. No se ha logrado volverla cuántica y descubrir una partícula por la cual se puede propagar y que siga las reglas cuánticas. Por eso este es uno de los grandes desafíos que me gustaría resolver, el unificar esas 4 fuerzas. Fascinante. La verdad que me sorprende mucho y lo explicaste bastante claro. Oh, gracias. ¿Crees que es posible en algún momento, o va a ser posible, que el ser humano viaje a través del tiempo? Bueno, este es un tema muy interesante. Los viajes al pasado son un total misterio. De hecho, hay algo que ocurre con los viajes al pasado que no tiene mucho sentido. Se llama la paradoja del abuelo. No sé si la conoces. Imaginemos esta situación. Yo viajo al pasado de alguna manera y cuando estoy en el pasado decido matar a mi abuelo. Bueno, lo maté, ¿cierto? Ahora, lo que ocurre cuando yo maté a mi abuelo, antes de tener a mi padre, por supuesto, es que mi padre no va a haber nacido porque mi abuelo no existía, no lo pudo haber tenido. Por lo tanto, mi padre no me pudo haber tenido a mí y por lo tanto yo no existí y no viajé atrás en el tiempo para matar a mi abuelo, por lo que él sí existió y existí yo y lo pude viajar atrás en el tiempo y lo maté, pero no existí. Bueno, y es todo una paradoja cíclica, ¿no es cierto? Claro, ¿y tiene solución o todavía como que no sabemos qué puede? No sabemos qué puede pasar. Se cree que puede haber alguna fuerza física, algo que nos impida que podamos matar a nuestro abuelo, pero ¿cómo sería? ¿Una luz que nos prohíbe, que no podemos tocarlo o algo? Bueno, no se sabe porque tampoco se ha viajado atrás en el tiempo, porque se necesitan sistemas que no se han logrado conseguir a día de hoy.
Entiendo. Viendo los objetos que hay sobre la mesa, veo un ukelele, que es un instrumento. Y seguramente pensarán que la música no está muy relacionada con todo el tema de la ciencia, pero en realidad sí lo está. Por ejemplo, hay estados fundamentales de la vibración de esta cuerda que ocurren y que en la cual podríamos decir que se aprovecha esa longitud de la cuerda para que vibre de una forma concreta. Esto se llama armónico. Y los armónicos son una de las bases por la cual construimos nuestra música. Si yo duplico la frecuencia de esa onda fundamental, obtengo el segundo armónico. Si la triplico, el tercero, y el cuarto, el quinto, así, hasta tener muchos armónicos. Por eso, cada instrumento suena distinto, porque excita de una manera diferente esos armónicos. Tal vez el piano, además de excitar al armónico fundamental, excita más al tercero y el sexto, en cambio una flauta al segundo y al tercero. No sé, pongo un ejemplo. Esos armónicos podríamos decir que es como la vibración que hace que esa cuerda se aproveche bien para que vibre lo mayor posible, ¿cierto? Entiendo. Y son muy lindos. Y gracias a esos armónicos se construyen todos los sonidos que podemos escuchar y bueno, gracias a la variación del volumen, por ejemplo. Claro. ¿Y vos tocas algún instrumento? Sí, yo toco el clarinete. Para los que no sepan, el clarinete es un instrumento de viento madera el cual se sopla a través de una boquilla y bueno, el cual tiene un sonido muy lindo. La verdad que disfruto mucho de tocar el clarinete. Justamente, la ciencia y la música están tremendamente relacionadas. ¿Te gustaría que ahora hagamos un juego de física para divertirnos un rato? Dale, genial. Bueno. En este juego de física, Jano deberá recorrer 5 postas diferentes. En la posta número 1 deberá elegir cuál de las dos opciones es la más cercana a alguna teoría física conocida. En la posta número 2 deberá dibujar algún concepto físico de su interés y explicarlo a todo el público. Ya en la posta 3 se va a topar con una caja misteriosa que contiene objetos que tratan de explicar alguna teoría física. Finalizando el recorrido va a haber un verdadero y falso y un péndulo con el cual se va a poder medir la aceleración de la gravedad local. Bueno, en este juego vas a tener que recorrer 5 postas y resolver los misterios que tiene cada posta. Ok. ¿Te gustaría hacerlo? Sí, por supuesto, vamos. Vamos. Vale, ¿cómo andás? Todo bien. Acá te tenemos 3 sobres sorpresas. Ok. Y la idea es que yo te voy a leer una serie de enunciados. Hay 2 cartitas por sobre. Y vos me tenés que decir cuál considerás que tiene más lógica física o responde más al tipo. Ok. Bueno, ¿Ah? dale, por supuesto. Bien, como sabemos que te gusta El Señor de los Anillos, esta es temática. Bueno. La primera opción es que Gandalf pueda alcanzar el Barlow en el aire mientras cae. Y la segunda es que un humano, como Hobbit por ejemplo, cayera más lento que un monstruo gigante y pesado. Bueno, resulta que en la física se demostró que todas las cosas, no importa su peso, no importa su masa, caen de igual manera. Por ejemplo, una bestia gigante va a caer al mismo ritmo que Gandalf, por ejemplo. Pero sí podríamos decir que tiene un poco de sentido que caiga incluso un poquitín más lento, porque como tiene tantas telas que lo pueden ir frenando en el aire, por la resistencia del aire, podría hacer que se vaya frenando. Por supuesto, cuando consideramos que todas las cosas caen al mismo ritmo, lo consideramos en el vacío. Por eso se ha demostrado, por ejemplo, que tirar una pluma y un martillo en la luna, se echa en la luna, cuando las soltamos caen exactamente al mismo ritmo. Solo que cuando hay aire, como va interactuando con las partículas del aire, la pluma cae más lento. Entonces, bueno, sería... Que un humano, como Hobbit, cayera más lento que un monstruo gigante y pesado. Bueno, tiene más sentido esta, aunque tal vez tampoco lo alcanzaría. Ok, tiene un poco. Me encanta. Vamos con la siguiente. Dale. El sonido de una explosión en el vacío, en los Star Wars. Tenemos que Star Wars, así que... Ok, bien, vamos con la misma lógica. O el silencio absoluto en el vacío. Bueno, el silencio absoluto en el vacío, porque el sonido se puede representar como una onda y las ondas necesitan un medio elástico por el cual propagarse. Por ejemplo, el aire, por eso nosotros podemos alcanzar a escuchar cosas. Pero en el vacío no hay partículas de aire o de cualquier cosa, así que no tiene mucho sentido que podamos escuchar algo. Así que, perdón Star Wars, pero no está bien. No es real. Ok, buenísimo. Y vamos con la última.
Al doblar, el auto nos empuja una fuerza hacia afuera, fuerza centrífuga, o es nuestro cuerpo que intenta seguir derecho la inercia. Bueno, es nuestro cuerpo el que está intentando seguir derecho, porque la ley de la inercia dice que un cuerpo no va a dejar de moverse o no va a empezar a moverse si no hay una fuerza que lo pare. Entonces nosotros vamos a querer seguir yendo hacia adelante, pero bueno, ahí es el auto el que frena, entonces dice, espera, tenés que parar, y ahí sentimos que no. Ok, perfecto. ¿Te gustaron? Preguntas. Muy buenas, Respondiste gracias. todo excelente. Muy buenas, gracias. Muy bien. De 10. Hola Jano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá tenés que dibujar un concepto de física que te gustaría explicar. ¿Sí? Ok, El que quieras. Así que todo tuyo la pizarra. bueno, les voy a explicar cómo funciona la fuerza nuclear fuerte, que es esa que se observa, por ejemplo, que mantiene unido a los quarks adentro de los protones. Imaginemos que este es un átomo. Lo voy a dibujar así, por supuesto que en realidad los electrones son cuánticos, por lo tanto no están definidos en un lugar concreto del espacio, sino que se ven más como una nube. Pero bueno, eso lo dejamos para después. Y este es un átomo de helio, por ejemplo. Bueno, en el interior de esto, que es un protón, lo voy a hacer más grande, tenemos 3 quarks, que son estas partículas que justamente se encontraban adentro de los protones y neutrones. En este caso, el protón está compuesto por 2 quarks up, 2 quarks arriba, y un quark down, un quark abajo. Bueno, resulta que estos quarks, si no fuera por una fuerza, estarían totalmente, no decidirían estar juntos y preferirían separarse. Pero lo que ocurre es que están unidos por una fuerza que se llama la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza la vamos a representar con estos resortes, se podrían llamar, estos muelles que están uniendo a los quarks. Y bueno, ya les voy a explicar por qué. Pero primero, en realidad lo que está pasando es que los quarks se están intercambiando unas partículas que se llaman gluones. Estas partículas son las que propagan la fuerza fuerte y cuando se lo van intercambiando entre los quarks se van manteniendo unidos. Es como, por ejemplo, este electrón que se va intercambiando fotones con el núcleo para mantenerse unido. Bueno, entonces los gluones van manteniendo unidos a los quarks. Ahora, ¿qué tiene de especial estos muelles? ¿Por qué dibujé como unos resortitos y no dibujé simplemente líneas? Bueno, resulta que la fuerza nuclear fuerte tiene una propiedad maravillosa. Y es que mientras más lejos estén los quarks, más atraídos entre sí se van a sentir. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso, es como un resorte. Mientras más alejemos los dos extremos, con más fuerza va a querer volver. Por eso, hay un estado que se cree que pudo estar en el inicio del universo que se llama el plasma de quarks y gluones. Que si cada vez se siente más fuerza cuando están más lejos, ¿qué pasaría si los junto mucho? Bueno, que sentiría por un instante, los quarks sentirían una fuerza nula de atracción entre ellos y tendríamos una especie de sopa mezclada entre gluones y quarks. Este estado es el que se llama el plasma de quarks y gluones. Así que bueno, eso sería. Buenísimo, re claro, aprendí algo nuevo hoy. Gracias. Una caja misteriosa. Okay. Acá tenemos diferentes elementos que pueden ser utilizados por personas que hacen ciencia y me gustaría que vos, sin ver mucho, saques uno de esos elementos. Podés tomarte un minuto como para ver, para tocar ahí con la mano, y cuando lo saques digas cuál es la primera idea que se te viene a la mente vinculada a ese objeto. Bueno, ¿Ok? entonces no veo. A ver, puede tomarse ahí un segundín para ver, tocar, hay varias cosas. A ver. Creo que voy a sacar esto de acá. Ok, muy bien. Una lupa. Ajá. Bueno, en vez de explicar por qué funciona la lupa, ¿por qué mejor no hablamos de otro efecto que podría verse como una lupa? Bueno, hablemos de los lentes gravitacionales. Ocurre que, ¿saben por qué un agujero negro no se ve oscuro? Bueno, porque la fuerza de escape, es decir, la fuerza que necesitamos para poder salir de la gravedad, del campo de gravedad del agujero negro, es más rápida que la luz. Y como la velocidad de la luz no se puede superar, toda la luz que queda muy cerca del agujero negro termina cayendo adentro de él y no lo vemos. Y como no llega a nuestros ojos, lo vemos como una cosa negra.
Bueno, resulta que ¿qué pasa si tengo un fotón que está yendo lo bastante lejos del agujero negro como para no caer en su interior, pero que siente una gran atracción? Bueno, que esa luz se podría curvar, ¿no es cierto? Entonces se curvaría, justamente como en una lupa, por ejemplo. Pongo el ejemplo de la lupa porque este efecto se llama lente gravitacional. Entonces, si la luz viene así, acá está el agujero negro, se va a empezar a desviar hacia un punto. Viene así, se desvía hasta acá. Viene esta, se desvía hasta acá. Viene acá, se desvía hasta acá. Y si somos lo suficientemente buenos, podemos intentar ponernos en ese punto en el que se dirigen todos los rayos de luz y captar luz de objetos que están detrás del agujero negro, podríamos decir. De hecho, incluso en algunas fotos o en algunas cosas podemos ver como un efecto, un halo, podríamos decir, de lente gravitacional que hay alrededor de cuerpos como los agujeros negros. Así que bueno, podríamos decir que funciona como una lupa. Ok, espectacular. Creo que nunca se me hubiera ocurrido. En esta posta hay un par de verdaderos o falsos. Bueno, ¿Sí? Vos me vas a responder lo que vos pensás que es. dale. El primero dice, el Sol es una completa bola de fuego. Bueno, yo creo que esto es falso. ¿Por qué? Porque el fuego necesita varias cosas para existir. Necesita combustible, necesita oxígeno y necesita también, bueno, necesita varias cosas. Entonces, en el espacio no hay oxígeno. El fuego necesita oxígeno para sobrevivir. Digamos que como no hay oxígeno, simplemente no puede ser. De hecho, es una bola de plasma, podríamos decir, que es el cuarto estado de la materia. Así que bueno, no tiene mucho sentido decir que es una bola de fuego. Falso, entonces. Sí. Muy bien, está bien. La siguiente dice, los átomos que nos forman son 99% de espacio vacío. Bueno, esta es una pregunta inquietante porque en verdad yo creo que tiene sentido, porque los quarks, si se ponen a pensar, todo lo que forma un átomo son quarks y electrones, solamente que esos quarks se unen en estructuras que llamamos protones y neutrones. Hay mucho espacio entre ellos, así que sí, yo creo que es verdadera. ¿Ok? ¿Verdadero o falso? El color negro no existe, solo es una ausencia de luz. Bueno, de hecho, el color negro perfecto en sí, podríamos decir que no existe. Todo lo negro que vemos refleja un poco, porque el color negro se forma justamente porque no nos llega luz a nuestros ojos. Por ejemplo, en las paredes azules lo que ocurre es que la luz rebota, la luz blanca de todos los colores, podríamos decir, y solamente nos llega a nuestros ojos la luz azul, entonces por eso lo vemos azul. Como atrás. Claro, como atrás. Bien. Entonces, el negro lo que pasa es que absorbe toda la luz, el blanco refleja toda, o casi toda. En cambio, el negro absorbe toda la luz y no es negro perfecto porque aún así podemos distinguir, por ejemplo, superficies sobre las cosas negras, Claro. lo que en un negro perfecto no pasaría. ¿Ok? ¿De 10? Bueno, Excelente. gracias. Y llegamos finalmente a la parte del péndulo. Genial. En esta parte la idea va a ser aproximar el valor de la G, de la gravedad de la Tierra, o al menos de la gravedad en este lugar. En este lugar, claro. Sí. Con lo cual hay que medir con esa cinta métrica el largo desde acá hasta la mitad del anillo del péndulo y después vamos a contar 10 oscilaciones. Bueno, ¿Te parece? dale, ¿lo miro? Sí. $85. Ok, está bien. 85 centímetros. Claro. Bueno, y ahora vamos a contar las oscilaciones del péndulo. Genial. ¿Querés sentarte? Dale. Me pongo ahí. Suavemente lo vamos a inclinar un poquito para que oscile en un mismo plano, digamos. Bien, y ahí soltamos y yo cuando suelte yo empiezo a medir y vos contás 10 oscilaciones y yo freno, ¿dale? Dale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Genial. Ahora, mediante esta fórmula, vamos a tratar de, con los datos que obtuvimos, aproximar el valor de G. Dale.
difícil. Perfecto. escribir en pizarrón. Y ahora vamos a hacer con la calculadora esta cuenta. No, dale. Bueno, ¿cuál valor de G nos dio más o menos? ¿Te animás a Bueno. escribirlo? Nos dio aproximadamente 10.35, ¿no Tomás? Sí. Dígitos. Metros sobre segundo cuadrados. ¿Sabes cuánto vale más o menos la G? ¿O cuál es el valor estimado? Creo que es 9.8, ¿no es cierto? Sí, nos dio bastante cerca. Sí, nos dio bastante cerca. Capaz si mejoráramos el medir bien el tiempo exactamente de oscilación, que esté bien quieto el péndulo, y medir bien el largo, ahí capaz sí Exacto. sale exacto. Sí, exacto. Acá como que hay una incertidumbre de por medio, pero Bueno, bastante bien. aceptable. Bastante Estamos en bien la para Tierra, hacer se podría decir. Sí, bastante bien para hacer un cálculo rápido. Gracias, Jano. Gracias. Muchas gracias. Dicen que el futuro de las ciencias está en buenas manos, y después de escucharlo a Jano, no quedan dudas. Gracias por acompañarnos en esta charla, y si te gustó, no te olvides de dejarnos tu like y suscribirte.